Bueno, amigos, hermanos que nos están viendo, que han sintonizado aquí el vivo de Facebook, estamos contentos de poder estar con ustedes una noche más en este tercer episodio, ¿no? Un aplauso. Bueno, ¿y el efecto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el efecto? Todavía no. Buenas noches, Nanito, buenas Sí, noches. bueno. Estoy orando. Es un gusto poder tener este espacio junto con los que nos están viendo. Así que bueno, hoy tenemos una noche especial, tenemos una temática muy interesante. Muy interesante. ¿Y que tiene que ver con qué, Nanito? A ver, si te recordás, te maté. Yo dejaría el video para que se lleven la sorpresa. Espectacular. Así que, ya oficializando el vivo, queremos compartir con ustedes esta pequeña introducción. Espero que les sea mucha bendición. Así que bueno, Nanito, mandalo nomás que ya arrancamos con todo. La fe como el componente sobrenatural que para muchos en cierta manera manifiesta la mano de Dios, el poder de Dios, milagros, prodigios y para otros el poder divino del más allá, el de una deidad superior, dioses, diosas, santos, entre otras. Es aplicada muchas veces desde solo este mismo sentir espiritual y totalmente alejado y desvinculado de lo natural, lo relacional y sentido común. Hoy, en nuestro nuevo encuentro, episodio 3, queremos presentar la fe y el sentido común. ¿Es posible que sean compatibles? ¿Es solo la fe? ¿Está mal creer y tener sentido común? Todo esto lo estaremos compartiendo contigo en este nuevo podcast. ¿Y vos, qué pensás? Buena esa presentación, golazo de media cancha. Bueno, felicitar, Nano, por esa edición buena, esa presentación. A ver, humildad, muy bien. Así que bueno, dar gracias a Dios por esos talentos enormes que Dios está enviando y estamos siendo rodeados de grandes talentos, de grandes valores, así que es una bendición. Y bueno, como bien anunciábamos, estás contento. Como bien anunciamos en este encuentro, en este tercer episodio de este podcast, un tema interesante, ¿no? La fe y el sentido común, ¿no? Wow. Y ahí queremos dejarles la pregunta: ¿es posible que la fe sea compatible con el sentido común? ¿Es solo la fe? ¿Está mal creer y tener sentido común? Entonces, bueno, un poco como para abrir un poco la idea de lo que queremos hablar, esto tiene que ver con un poco el extremo, ¿no? El extremo. Somos personas que creemos en Dios, somos personas que amamos a Dios. Es más, que lo primero que queremos decir es que creemos que Dios es un Dios de milagros. Amén. Un Dios que hace milagros, que obra de manera sobrenatural, que puede sanar un ciego, que puede sanar a cualquiera, paralítico, a un paralítico. Sí. Ahí va. Como la historia bíblica, ¿no? O sea, eso es lo primero que queremos decir, porque vamos a hablar un poco del sentido común. Y a veces la fe y el sentido común parece como que son sentidos opuestos. Porque si vamos al caso, ¿cómo es posible que alguien que nació ciego recobre la vista? O sea, si usamos el sentido común, podemos decir es imposible, ¿verdad? Porque el milagro es eso, es lo que está sobre lo natural. No hay tecnología que lo puedan hacer, por así decirlo. No hay tecnología y es difícil explicar algo que quizás ya esté comprobado. O por ejemplo, cuando vemos, yo qué sé, el Mar Rojo, por ejemplo, que hasta ahora, hoy, estudiosos y documentales, ¿cómo es posible que el mar se abra? Y, por ejemplo, en la historia del libro de Éxodo, ¿no? Y que el pueblo pasara en seco, por ejemplo. Y que cuando se divide el mar, eran como paredes, así, o sea, Dios sujetó todo eso. Entonces es difícil un poco entrar en esos detalles. Y esos son milagros, o sea, esos son cosas sobrenaturales. Ahora bien, eso no está en discusión. Creemos en todo eso.
creemos en los milagros, repetimos. Eso lo primero que queremos decir, porque de repente cuando empecemos a analizar un poco, que no nos vayan a tildar de que no creemos. No, creemos, claro que sí. Pero está el extremo ese, Nano, y amigos que nos están escuchando. Está ese otro extremo de que a veces las personas viven en ese mundo espiritual y se olvidan de que existe el mundo natural. El mundo terrenal. Que también fue hecho por Dios. O sea, no es que lo fue hecho por cualquier otro y estamos acá por... Por supuesto. Entonces ahí, cuando hablamos del sentido fe y sentido común, también hablamos a lo que es justamente con lo cotidiano, con lo relacional, con lo que pensamos, con lo que analizamos, con lo que discernimos. Entonces muchas veces el extremo es ese. Muchas personas viven solamente en otro mundo o en otras galaxias. Y ahora vamos a hablar un poco para que se entienda un poquito a dónde queremos llegar. Te pregunto, ¿tenés alguna definición de la fe y del sentido común ahí? Sí. En la Biblia habla de que la fe, en Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, partiendo de la base que la fe es una certeza de lo que no se ve. Y por ahí está bien. Pero el tema es que cuando hablamos del sentido común, también está esa posibilidad de que Dios nos hizo seres pensantes, o sea, personas que disciernen, que piensan. Entonces, por ahí es el tema. ¿Es posible, es solamente tener fe? ¿Es solamente, se pueden unir estas dos? Entonces, por ahí es el tema. Entonces, ahora vamos a dar algunos ejemplos. Pero antes queremos saludar a todos los que nos están escribiendo también. Saludar a Marcelo, a Macarena. ¿Quién más? El Johnny y los hermanos que también están ahí, pero que no están escribiendo. Así que los animamos también a que estén escribiendo, a que sean parte de este podcast, que sean parte de este episodio. Porque también lo extrañábamos, ya hacíamos un mes que no estábamos haciendo esto, pero volvimos con mucha fuerza. Así que los animamos a que estén ahí respondiendo a la pregunta. La pregunta es, ¿la fe y el sentido común son compatibles? ¿Es solo la fe? ¿Está mal creer y tener sentido común? Así que queremos saber cuál es tu pensamiento, queremos también conocer más sobre ti. A ver. Exacto. Así que pongan allí, ahora mientras vemos los ejemplos, quizás ahí se nos abra un poco la cabeza. Pero eso también es para los que nos están viendo, cuando nos vean después, cuando nos escuchen también. O cuando nos escuchen. También pueden opinar allí en la página ahí del Facebook. Así que bueno, es interesante. Ahí Vanessa, o mi esposa, un beso. Es solo la fe. Está mal creer y tener sentido común. ¿Eso puso Vanessa? Lo fijó. Bueno. Lo fijó el comentario. Bien, Vane, ahí tenemos. Seba y la tecnología, bueno. Nos están ayudando con todo. Estamos rodeados ahí de gente que nos ama y que quiere que se haga todo bien. Gracias a la producción. Gracias. Gracias, Vane, gracias. Entonces, bueno, si vamos al primer ejemplo, entonces acá nos vamos a dar cuenta a dónde queremos llegar con esto, con esta pregunta también. Pues es interesante. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, esto pasa muy común. Están aquellos que, por ejemplo, los que no van al médico por esperar en un milagro, o sea, o no creen en la medicina o no creen en los médicos. Está ese extremo, ¿no? De decir, no, yo no necesito la intervención de un médico porque yo sé que Dios, me va a sanar. Entonces, esto es algo que también mucha gente no razona, no piensa de repente. Conozco un caso de unos padres que por mucho tiempo no le daban la medicina a su hijo, creyendo de que Dios les iba a sanar. Entonces su hijo había sido diagnosticado con el TSH elevado. Entonces ese niño tenía que crecer con una pastilla todos los días, tenía que tomar ese medicamento. Pero estos papás, por mucho tiempo, por encapricharse,
en que Dios iba a sanarles de tal manera, ese niño creció sin ese medicamento. Entonces, en un momento de sus años, comenzó con palpitaciones, comenzó a sentirse mal y bueno, y los papás entendieron que era producto de no darle esa medicación que él necesitaba para su crecimiento. Entonces el cuerpo se manifestaba con palpitaciones y todo lo demás. Entonces, bueno, ellos entendieron de que había sido una negligencia de su parte. Ellos creían en Dios, tenían su fe arraigada, pero como que habían perdido esa otra parte del sentido común. O sea, se habían olvidado también de los médicos, ¿no? Entonces, eso también muchas veces por creyentes es muy confrontado, ¿no? Es muy confrontado. Hay personas que a veces no aceptan ir al médico porque se encaprichan de que Dios es su sanador. Y eso es interesante porque en la Biblia dice de que nosotros debemos de orar por los que están en eminencia. O sea, la Biblia también nos enseña a orar por esas personas que han estudiado, que se han esforzado. Digo, ¿cuántas veces hemos ido al médico y si bien reconocemos que Dios es el que nos sana, pero también uno reconoce que Dios es el que guía a los médicos para sanarlos? O sea, ¿cuántas operaciones o cuántas intervenciones médicas han sido efectivas en la salud de las personas o de una operación riesgosa? Somos conscientes también de que Dios usa a las personas, o sea, porque si pensamos así de que, porque Dios controla, Dios es el doctor de doctores, no puede ir mal al médico. Si Dios es justicia, no tiene que haber jueces. Claro. Ya está, que nos guíe Dios y vamos arriba. Pero, o sea, somos conscientes de que Dios también guía a las personas. O sea, si Dios es justo, que no haya policía. Exacto. No tiene que haber maldad. Exacto. Pero confiamos en que Dios también está usando a las personas. Claro. O si no, de repente se te rompe el auto, bueno, que se arregle solo, que Dios lo arregle, ¿no? O sea, ya está, no tenemos que ir al mecánico, ¿no? Entonces, es interesante. Entonces, ahí donde uno empieza a analizar, es verdad, hay que tener fe, pero tenemos que tener sentido común. Tenemos que entender que estamos en un mundo terrenal y a veces nos confundimos, ¿no? Volvemos a repetir. No es que no creamos en los milagros. Al contrario, gloria a Dios. Somos testimonio de eso también. Así que... Sí, totalmente. Pero también es entender esta otra parte que es la parte de razonar, de pensar. También podemos usar el ejemplo del COVID. Sí, ahí Bekingo estaba poniendo. Jonas puso... pasó mucho también últimamente con las vacunas sobre COVID. Conozco casos. ¿Cuántas cosas se dijeron? En las redes sociales hubieron de todo. ¿Qué escuchaste vos, por ejemplo, Nano? Yo que era, ¿cómo es? El sello del diablo, que no se podía dar porque también no era, ¿cómo es? Como que si los médicos no sabían bien, o sea, que te iban a pinchar o como para pincharte para ver si era o no. Sí, se dijo tanta cosa. Y he escuchado de mismos personas que creen en Dios, que van a la iglesia, cosas semejantes, ¿no? De que nos iban a incrustar un chip y que era la marca de la bestia y que, bueno, tantas cosas, que era una conspiración mundial. Y animaban también a otras personas que no lo hagan solamente porque ellos tenían ese pensamiento. Sí, que iba a afectar también nuestra parte hormonal, que nos iba a dejar estériles. Entonces es difícil pararse desde un lugar, hablar abiertamente y pararse delante de los científicos. Que eso es algo que también, por eso digo, ahí cuando usamos el sentido común, ahí decimos, a veces, como la fe a veces cega o nos ciega de tal manera y nos impide ver lo común, lo cotidiano, lo natural, lo que es exacto, ¿no? Las evidencias que hay, que existen. Yo una de las cosas que cuando sucedía, que nos pasó, creo que a muchos de los creyentes nos llegó ese miedo, ¿no? De decir, te vas a vacunar, ¿viste? O sea, como diciendo, si te vacunás, perdiste de ser cristiano, ¿no? O dejás de ir al cielo. Y en esos momentos yo me acuerdo que lo que se me venía a la mente era pensar,
no hablar apresuradamente, sino pensar, razonar, informarme de los canales, de informarme de la ciencia, leer varias opiniones, no quedarme con una sola. Entonces ahí está bueno desde ahí, porque justamente la fe y el sentido común, pensar, razonar, y era algo loco de todas las cosas que se escuchaban, ¿no? Y ahí cuando uno llegaba a afirmar, no hay problema, vacunarte, es medicina. Ah, ya te tildaban como el anticristo, ¿viste? Como vos también estás marcado por la bestia, ¿viste? Entonces, pero eso llegó a infundirse y bueno, lamentablemente. Y yo una de las cosas que decía era, como que me da un poquito o sea, como diciendo, ¿quién soy yo para pararme delante de científicos cuando yo no soy científico? O cuando yo no soy médico. O sea, ellos están puestos para eso. Ellos estudiaron, evaluaron. Y bueno, en líneas generales, y bueno, obviamente hoy, bueno, volviendo al tema de la vacuna, digo, hoy no es una cosa que todavía hay algo certero, pero bueno, hay que seguir analizando. Hay gente que se está rompiendo todo, estudiando para... Y hoy tantas pestilencias, tantos casos, tantas pestes hubieron, epidemias y pandemias, y como quieran llamar, han habido y lo han podido solucionar. Entonces, en líneas generales, descansamos en Dios. Y creo que también, o sea, no sé si va de la mano, pero si pensamos siempre en que cada enfermedad que va a salir, cada vacuna que va a haber, va a ser algo del diablo, del enemigo, un sello. Yo creo, pensando también a tiempo atrás, no es que me siento un abuelo acá, pero también antes se ha dicho mucho sobre el fin del mundo. Se ha hablado mucho, no, porque se viene el fin del mundo, y la gente como loca ahí diciendo se viene el fin del mundo, pero así va pasando. Yo creo que con la vacuna, no sé antes si se ha hablado de hecho así de que, wow, ¿cómo es? Así de que digan, esto del enemigo, porque la primera vez que creo que vivo algo así de pandemia y encierro, cuarentena así, es solamente esta, pero también pensando como en eso, si recién salió esto y ya sale, esto del día del enemigo, claro. Si en el día en próximos años nos toca vivir lo mismo, ¿van a decir de nuevo lo mismo? Claro. O van a usar el sentido común? Exacto. ¿Va a ser solamente por lo que piensan? Exacto. Yo creo que ahí Dios nos llama justamente a discernir y a evaluar. Yo creo que justamente Dios nos dio la capacidad de pensar, de tener sabiduría, de tener inteligencia, que eso lo vamos a ver. También como la palabra nos invita a poder ir por ahí, ¿no? Cómo nos invita a ir por ahí. Sigan ahí conectados, no se nos vayan. Queremos compartir también parte de lo que somos, nuestras actividades, así que, Nanito, tema está muy bueno. Así que todo tuyo ahí. La parte de los anuncios. Bien. Aló. Yes. Me sacaste muy apurado. Pero mirá, mientras buscas ahí, acá Luquitas nos está compartiendo. Jonah nos pone un ejemplo. Acá está interactuando con nosotros. Un ejemplo. La gente que tiene cáncer no pierde la fe, pero tiene sentido común. Sigue haciendo sus tratamientos. Su tratamiento y eso. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro, por supuesto, o sea, parte de... Ahí va, o sea, tenés fe, pero tenés que ir al médico, o sea, tenés fe, pero tenés que ir al médico para ver si van mejorando, si no, sí. Porque también es eso, o sea, tenés que hacerte tu debido tratamiento, porque es así. Sí, hay un avance, hay un avance y cuánta gente, o sea, no podemos negar los hechos objetivos. O sea, cuánta gente ha sido sanada, obviamente gracias a Dios, pero también por la medicina. O sea, por ejemplo, nosotros que creemos en Dios, siempre estamos orando para que los médicos sean de bendición. Sean de bendición para nosotros. O sea, no quedan afuera, sino al contrario, rogamos para que ellos sean de bendición para nosotros. Entonces Dios los usa. Gracias a nuestra intervención, a nuestra oración, Dios los usa. Pero ahora están aquellos, Dios es el que solamente el que me sana. ¿Viste? Es respetable, ojo. Yo también soy de los que creen que a veces la fe es difícil entrar en el terreno. Claro.
es difícil cuestionar la fe de alguien, ¿no? Porque en cierta manera la fe es como una locura. Pero ya que estamos hablando y entendiendo un poco más amplio el tema, claro, también Dios puede usar, el milagro también puede ser efectuado por un hombre o por un médico. Dios puede usar a ese médico. Y ha pasado, no es que estamos hablando por hablar. Como testimonio también, vos tenemos un milagro hecho por Dios, pero mi madre cuando nacieron y solamente me dieron 6 años de vida, no fue que se quedó de brazos cruzados, sino que al revés, me llevaba a Montevideo a hacer los análisis, a hacerme los estudios, y cada cosa que los médicos decían que yo tenía que hacerme, mamá ahí, tomá, hacelo. Y después Dios, a través de su fe, Dios obró, pero se estuvo ahí con el sentido común de que el médico tenía que ir, o sea, es lo mismo. Exacto, correcto, Nan, correcto. Y Luquitas también, bueno, tenemos también comentarios de nuestra hermana Betty, de allá de San Gregorio. Elisa, Betty, Dios te bendiga. Debemos tener fe y sentido común. Exactamente. Exacto. Y Luquitas también, aguante ahí. La fe va de la mano con el sentido común, sí. Exacto. Bien. Bueno, pasamos para los anuncios. Arrancamos la semana un martes con Casa de Paz en la Cantera, ahí en el Merendero. Así que también los invitamos a que sean parte ahí si son del barrio de la Cantera. El martes a las 17 horas, ahí en el anuncio dice a las 17:30, pero estamos a las 17 horas, me lo confirmaron. Y también los martes estamos en la iglesia, y también pueden ser de parte de su casa y todo donde se encuentren. Día de oración martes a las 7 horas, que también oramos por la iglesia, oramos por Uruguay, oramos por Latinoamérica, oramos por los médicos, oramos por la gente que está trabajando. El martes a las 19 horas pueden venir acá a la iglesia en Washington 322 a ser parte de oración. Los miércoles también contamos con Casa de Paz en el Tadei. Miércoles a las 15 horas en el barrio El Tadei, que bien. Ahí pueden escribir en el grupo de la iglesia, nos pueden estar escribiendo ahí también en el Facebook de Sebastián, porque van variando a las casas, así que también animamos ahí a que nos estén escribiendo si son del barrio El Tadei y quieren formar parte, porque un día en la calle de Sheila, otro día en la casa de Marcia, así que también ahí como para poder sincronizar y estar bien atentos. Los miércoles también acá en la iglesia, en Washington 322, tenemos clase de música totalmente gratuitas. Así que el miércoles arrancamos órgano y bajo a las 5 de la tarde, guitarra a las 6 de la tarde y batería a las 7 de la tarde. Hasta las 8, 9, 10, hasta que el pastor ahí diga. Así que también los animamos, si quieren ahí aprender a tocar instrumentos, pueden venir, ser parte. Los instrumentos también lo están prestando la iglesia. Si vos no tenés guitarra, no tenés órgano, en la iglesia hay, gracias a los hermanos que también han estado ahí haciendo su ¿cómo es que se dice? Yo estoy mirando acá. Su eso. Así que nada, los animamos. Haceme vuelta la pregunta. Ahí va. Los hermanos que regalan para la iglesia, sus ofrendas, ¿así serían? No. ¿Cómo? No entendí. Amén. Bien. El jueves tenemos estudio bíblico. Así que gracias a Senforma ahí, a IML que también nos está pudiendo brindar estos estudios. El jueves a las 7 horas. Ahora, recién hoy tuvimos la lección 1. Vamos a pasar para la lección 2. Si querés formar parte de este libro, o si se te complica para esto y querés formar parte para el siguiente, lo podés escribir también ahí en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, y también a los pastores en este mismo Facebook que estamos transmitiendo. Porque ahí vamos a estar capacitándonos para poder salir a la misión y hacer bien lo que Dios nos manda a hacer. Bien. Tomás aire y seguís. Los viernes, Contracorriente 2.0. Reunión de jóvenes Contracorriente 2.0. El viernes a las 20 horas en el Merendero Ilusiones. También en la Cantera, así que si querés, si sos ahí de la cantera, del hipódromo y todo ese lado y querés formar parte del grupo de jóvenes, estás 100% invitado. Y al mismo tiempo, a las 20 horas, estamos en el barrio La Mojada, Techo para mi país, la higuera. Así que también la vivienda 16, la casa de Zaira, Lourdes, hola, bendiciones. A las 20 horas también, si son ahí del barrio y se quieren formar parte de las reuniones de jóvenes, que ahí nos divertimos, comemos, pasamos bien y sobre todo nos vamos llenos de Dios. Así que también animarlos a que sean parte. Después también el sábado de PIC. Me gustó llamarlo así, sábado de PIC. Sábado PIC. Que estamos en 5 barrios en Simontaño.
Estamos en el Tadei, Hipódromo, La Cantera, Higuera y el barrio Tabaré. Así que también animarlo ahí, techo para mi país, yo le puse Higuera, pero para generalizar ahí también todo ese barrio. Y también el sábado están en la residencial Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, así Barrio que también, Hipódromo. Barrio Hipódromo, también animarlo ahí, que está nuestro hermano Marra y nuestra hermana Enciso también. Así que animarlos, contándoles también todo lo que estamos haciendo como la iglesia, y si quieren formar parte de estos grupos, aquí. También nos pueden apoyar, sea para también el trabajo con niños, como el trabajo con los abuelos también y personas que están en la residencial. También con donaciones de ropa, ahora viene el frío también. Pañales también, como para adultos. Frazada, alimento no perecedero también. Tenemos pensado en este invierno poder hacer también ollas también solidarias. Nos consta que hay niños y hay familias que no están pasando muy bien y muy buen momento. Entonces también queremos extender esa mano a esas familias que realmente lo necesitan. Amén, así que todo lo que ustedes quieran colaborar, sea ropa, sea, bueno, no sé, una donación de lo que salga de su corazón, lo pueden traer aquí a la iglesia, a Washington 322, o se comunican con nosotros, o si no también lo pueden hacer en alguno de los barrios también que Nano estaba mencionando. Y están los líderes también ahí viviendo. Perfecto. Así que también animarlos de Jóvenes Contracorriente. Contracorriente, me quedo ahí, pero Contracorriente. Sábados 20 horas en la iglesia, Washington 322, el grupo principal de Jóvenes Contracorriente. Así que si estás acá en el barrio Tadei, ¿sería barrio Tadei? Acá sí. Sí. Bueno, si sos acá de la vuelta del barrio Tadei, del Liceo 2, la terminal y eso, y querés formar parte, podés venir a ser parte acá los sábados a las 20 horas en la iglesia. Mirador también. Sí, ahí va el Mirador, el Titanic. Y en reunión general los domingos. Sí, 19 horas en Washington 322 tenemos ahí nuestro culto, nuestro día de adoración. Para celebración, ahí también recibimos. Así que también sos parte y sos bienvenido en nuestra casa, bienvenido a casa en Washington 322. Así que estamos toda la semana, palo y palo. Y también contar de que has estado viajando a Montevideo. Has estado haciendo casa de paz en Montevideo, así que también si sos parte del interior y también querés formar parte de la iglesia, tanto por lo que estás viendo en las redes sociales, querés empezar a tener ese conocimiento bíblico y todo eso, así que también animarlo de que también nos pueden escribir y que también nos podemos hacer reuniones ahí por Zoom y también presencial. Exacto, sí. Sea de donde seas. Estamos trabajando en Montevideo. También estamos soñando con comenzar algo en Villa del Carmen también, así que saludos a Giselle también si nos está viendo. Giselle, le mandamos un saludo grande y bueno, queremos expandir como el Señor nos enseña, ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones, así que vamos arriba con todo. Bueno, Nanito, muchas gracias por esos anuncios. Me quedé sin aire. Sí, la verdad que estamos en tiempos muy lindos, la iglesia siempre activa y eso nos motiva a continuar. Así que como decía Nano, si te querés sumar, dale, bienvenido. Una cosa nos motiva, que es 2 cosas que el Señor nos mandó: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Así que Jesús en una oportunidad dijo: si ustedes hacen eso, están cumpliendo todo lo que es de la ley, sobre todo lo que está escrito. Y bueno, y no se necesita saber de tapa a tapa la Biblia para entender que eso es lo que más Dios espera de nosotros, ¿sí? Amarlo a Él con todo nuestro corazón, mente, fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que bueno, están invitados a todas estas actividades y conéctense con nosotros. Y bueno, si quieren saber más, bueno, se comunican. Bueno, Nanito, siguiente punto. ¿Cuál es seguimos con otro punto y también esperamos que sigan compartiendo con nosotros ahí sus opiniones. Hay otro punto también que a veces se pierde o se va al extremo. Están aquellos que creen en las oraciones mágicas. Entonces, wow. Ahí yo imagino el sonido. Sí, o sea, todo es por arte de magia. O sea, todo es, oro y se cumple, ¿no? O sea, volvemos a repetir lo mismo. Creemos, sí, en que Dios puede hacer de alguna manera un milagro instantáneo. Pero hay personas que se soban de eso, ¿no? O sea,
o descansan en eso. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano. Aquellas personas que piden por trabajo, pero no entregan un currículum, no salen, no golpean, ¿no? No se esfuerzan, no se hacen conocer, ¿no? O sea, solamente esperan, se quedan en la cómoda y quieren recibir un empleo por arte de magia. Te iba a hacer una pregunta, Seba. Que no sé si ese mágico va también de la mano cuando oramos por nuestra voluntad y no por la voluntad de Dios. ¿Iría también ahí como conectado? Sí, claro. La Biblia siempre nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay una parte en la Biblia que dice que si nosotros, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces esa petición iba a ser respondida. Entonces, claro, esa es una de las claves, ¿no? O sea, claro, ir a la voluntad de Dios. Porque capaz que la varita no hace no hace la magia porque estamos pidiendo por nosotros y no por lo que Dios quiere hacer. También. Y a veces Dios no nos da porque, o como también dice la Biblia, o sea... Él conoce lo que nos va a hacer para bien y lo que va a hacer para mal para nosotros. Exacto. Entonces, por ahí a veces hay personas que quieren todo por arte de magia. Y también muchas personas, digo, no solo los creyentes, también aquellos que buscan en otros lugares, yo qué sé, para que se le destraben bueno, hay afirmaciones ahí, sí, cuando van a los curanderos y de repente quieren que se... sí, totalmente. Quieren que por medio de un trabajo se le abran las puertas laborales y en fin, y les tiran las cartas y mucha gente como que quiere la fácil, no quiere ir, inclusive está dispuesta hasta a pagar con tal de que ese resultado venga así, de una manera, de una manera así de una, ¿no? Mágica. Y entonces cuando nosotros ahí decimos tener fe y tener sentido común, tiene mucho que ver la obra, tiene mucho que ver la fe, como hay un versículo también muy interesante, Santiago 2, 18, que hoy estamos viendo, que dice, mas alguno dirá, tú tienes la fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y también hay una palabra que vos dijiste que es bíblica, ¿cuál es? La fe sin obra es muerta. Es muerta. Que esa yo la uso mucho cuando hablo con los jóvenes por la parte licial. Que me dicen, oremos para que me vaya bien. ¿Estudiaste? No. Y bueno, papá, o sea, sentido común, estudiá. O sea, ponete las pilas. Porque también, la fe sin obras muertas. Yo creo que ahí el versículo lo dice claro, o sea, no hay que discernirlo, o sea, ya te lo dice clarísimo. Exactamente, entonces ahí es cuando nosotros decimos, esto tiene sentido. Entonces la fe va tomado del sentido común y de la obra, o sea, muchos milagros, muchas cosas también son provocados por nuestras acciones, ¿no? Y ahí podemos también usar los ejemplos de cómo las personas clamaron, cómo las personas que fueron sanas por Jesús de una manera milagrosa, pero ellos provocaron su milagro, ellos tuvieron obra, ellos insistieron, clamaron. Por ejemplo, el ciego Bartimeo dice que él clamaba por su milagro y muchos le decían, no, o sea, callate, que no te escucha, el maestro no te escucha, o sea, mucha gente no te escucha. Y él seguía insistiendo, y la fe era captada, a Dios le llamaba la atención. Después habían unos locos allí que subieron a su amigo por un techo, y Jesús dice que se impactaba al ver la fe de ellos, o sea, esa fe provocó obra, y así Dios nos llama, o sea, es un complemento, es obrar. Que de nuevo en esa historia no vemos como lo que tenían fe esperaban a que Jesús venga, sino que ellos iban a Jesús. No era que, yo tengo fe, Él lo va a sanar, en algún momento va a pegar la vuelta y va a venir. Que no, o sea, si vos tenés fe, tomá la iniciativa y hacelo. Exacto. O sea, si vos querés trabajo, andá a buscar trabajo. Sí. Si vos querés una sierva de Dios, andá a buscar donde está la sierva de Dios, no te quedes cruzado en tu casa mirando Netflix, porque ahí no la vas a encontrar. Exacto. O sea, salí a buscarla. Porque Exacto. También queremos, pero no hacemos nada. Claro. El querer es fácil. Y después está el otro ejemplo, aquel que ora para que las deudas desaparezcan. Que también tiene mucho que ver con eso, o sea. Se va. Aquellos que oran, Señor, borrá por arte de magia. Y entonces volvemos al sentido común, o sea, ¿por qué te endeudaste? Porque hiciste malas cosas, porque no tomaste en cuenta que eso estaba mal y que bueno, y en fin. A veces también la situación en la que estábamos, que hoy cuando también estábamos hablando,
a veces la situación en la que estamos es consecuencia de nuestra mala decisión. Claro, totalmente. Y bueno, y después está otro ejemplo, bueno, que comúnmente a veces escuchamos nosotros: pastor, ore por mi hijo para que mi hijo cambie o se porte bien. Entonces ahí es donde nosotros decimos a veces que la fe a veces ciega el sentido común. Y no, o sea, había un pastor una vuelta, él decía de una manera a modo de exhortación, ¿no? Con un tono más fuerte. Directo. Él decía: no me traigan a los jóvenes, no me traigan a sus hijos pidiéndome oración por ellos para que cambien y para que se porten bien o dejen de hacer tal y tal cosa. No, porque muchas veces las personas piensan que por una oración ellos van a cambiar. Entonces como que es fácil eso. Orar para que ellos cambien de un día para el otro, eso es muy fácil. Pero ¿cuál es el sentido común? Educa a tus hijos, enseñales, ponele límites. Si tenés que rezongar o lo rezongar, si tenés que llamarle la atención. O sea, no es que de una manera milagrosa, no, educa a tus hijos, corrige a tu hijo con vara, dice la Biblia. Y bueno, entonces eso es sentido común. Entonces hoy la gente quiere todo ya, todo por arte de magia, o sea, como si fuera todo por arte de magia. Entonces a veces es un poco, o sea, como que cega la parte natural, la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos, ¿no? Yo ahí también me pongo a pensar en cómo es Jesús. O sea, Jesús con sus discípulos, Jesús con la gente, Jesús con las naciones. No era que solamente se encontraba ahí orando, mandando orar a Juan el Bautista ahí para que Dios lo cambie, sino que Jesús también tomaba la iniciativa de ir y hablar con ellos, de ir y enseñarles, Sí. de ir y educarlos bíblicamente para que ellos puedan tener ese cambio milagroso. Totalmente. Y vaya que Jesús exhortaba, ¿no? Y bueno, y reprendía también Y tenía fe. a sus, claro, totalmente. Bueno, y después están aquellos que a veces la fe lo que hace es que la gente queda como que supersticiosa, o sea, vive solamente en un mundo espiritual, y eso hace que vivan en un estado paranoico, ¿no? O supersticioso. Viven en un mundo espiritual que todo lo que hace o todo lo que pasa es del diablo, ¿no? Entonces se cae un cuadro y eso es del diablo o ese es el demonio. Aquellos que ven los demonios por todos lados, ¿no? Y a veces pierden lo que es el sentido común. Capaz que ese cuadro voló porque tenía abierta la ventana y de repente, ¿no? Vino un viento y fue eso. Ya está, ¿no? O están aquellos, se me viene a la mente, ¿no? No sé si vos se te viene algo a la mente, pero todo se me rompe, ¿viste? Es una racha de que todo se te rompe. Y la moto se te rompió. Ese karma, wow. Todo se me rompió y bueno, y acá hay algo, acá el diablo estaba ahí, yo qué sé, como el coyote, ¿viste? Como una bomba esperando que vos pases y apretando el detonante para que te caiga una piedra arriba, ¿viste? Entonces las personas siempre están como que en ese sentido paranoica y siempre el diablo está ahí detrás de todo. Cuando las cosas se rompen, o sea, volvemos al sentido común, hay cosas que no es el diablo, que no es. Ahora con esto no es que estamos siendo los abogados del diablo, ¿no? O sea, no lo estamos defendiendo. Obviamente que existe un mundo espiritual, o sea, no se niega eso. Pero a veces las personas siempre están ahí girando en ese mundo espiritual y hay cosas que son naturales, hay cosas que, bueno, si te caíste, bueno, te caíste. O sea, toda la vida no va a ser color de rosa. No es que el diablo te puso el pie y... Si se te pinchó el auto, cambiá de la rueda porque la tenés lisa, o sea, claro, ya el sentido común. Se te quemó la torta, ¿viste? Se te quemó la torta, el diablo podrido, ¿viste? No, fuiste vos que estabas distraído en otra cosa y... De nuevo, hago la misma respuesta que te dije hoy. A veces la situación en la que nos encontramos es consecuencia de nuestras malas decisiones. Exacto, correcto, es así. O si no, aquellos que siempre están, esto es la envidia, ¿viste? O si te fue mal en algo, no, esto es la envidia, alguien me está haciendo un trabajo, ¿viste? Alguien está... Entonces la gente no puede vivir en paz, olvida que vive en un mundo terrenal también. Y eso también, todo tiene que ver, todo está, o sea, no es un mundo aparte, no es un mundo aparte de que Dios quiere que vivamos en un continuo éxtasis, buscando visiones, revelaciones, no.
Yo siempre me acuerdo de que Jesús era bien claro en sus enseñanzas. Jesús, para hacernos entender los propósitos y los misterios del reino de Dios, él ilustraba, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, el reino de los... O sea, usaba ejemplo cotidiano, la tierra, el reino de los cielos semejante a un hombre que esparce semilla, y en fin, tantas parábolas. O sea, Dios hablaba por parábolas para que... Y ni aún así dice que el pueblo entendía, la gente entendía. Entonces nosotros tenemos esa costumbre de que a veces la espiritualidad o la fe se va al extremo y ya queremos saber discernir todo lo espiritual, cuando ¿cómo es posible que no entendamos lo natural y después querer entender lo espiritual? Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, le dice en Juan 3:12. Le dice a Nicodemo, que era un rabino, que era un hombre que estudiaba mucho, y le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? O sea, Dios, en cierta manera, se encontraba con esa cuestión del hombre. O sea, Dios le hablaba de cosas naturales y el hombre no entendía. ¿Cómo? Entonces... Y a veces hay un desorden ahí, ¿viste? Como que la gente siempre quiere ir por todo eso y se enrieda, hace cualquier cosa, y Dios también quiere que un poco que tengamos ese sentido común. Bien, no sé, Nanito, ¿tenías algo que agregar? Pues yo tengo una reflexión de la palabra de Dios. Ahí es cuando quedo, wow. O sea, las parábolas de Jesús me encantan. Porque realmente, de nuevo, o sea, las parábolas hoy en día no son para nosotros también poder entender el reino de Dios. Que claro, realmente, tipo, es como, esa parte ahí me vuelve loco. Sí. Claro, Dios tiene que, como en cierta manera, rebajarse y hablarlo como niños para que entendamos, ¿viste? O sea, no hace ver un pajarito, no hace ver una flor, qué linda que está la flor, ¿viste? Pasó en el capítulo que habla de la flor, la mariposa, que dice, no te preocupes por el mañana, mirá las flores, y vos decís, claro. Así, mirá con lo que me viene a hablar, pero claro, tiene sentido. Exacto. Hay un mensaje ahí en Proverbios, capítulo 2. El libro de Proverbios es un libro acerca de la sabiduría, acerca de las cosas cotidianas de la vida. Salomón es inspirado desde ahí, él tenía el don de sabiduría, y él escribe justamente sobre cuestiones de la vida cotidiana, que tiene también y que van relacionadas con nuestra fe. Y él ahí en el capítulo 2, mirá qué interesante lo que dice el autor del libro. Él dice ahí, Proverbios capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, dice, y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y mira lo que dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dice, entonces entenderá justicia, juicio y equidad, dice, y todo buen camino. Y remato acá. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Entonces, acá vemos palabras clave, inteligencia, sabiduría, pensamientos, prudencia. O sea, todo eso tiene que ver con pensar, con analizar. Si queremos, obviamente que todo eso proviene de Dios es la inteligencia, de Dios es el conocimiento, pero Dios nos quiere vestir, o sea, capacitar nuestra mente para librarnos, dice, del mal camino. Para librarte del mal camino.
O sea, queremos andar en un camino bueno, tengamos fe y tengamos sentido común, usemos nuestra mente, usemos nuestra capacidad para pensar, razonar. Y cuando hablamos de prudencia, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de cualidades que Dios nos quiere dar para mirá, inteligencia, mirá, la inteligencia, ¿qué significa la inteligencia? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada. O sea, mirá, Dios nos quiere dar inteligencia. Mirá qué interesante es la inteligencia. Dios nos quiere dar sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conjunto de conocimientos amplios, profundos, que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Qué bueno que Dios nos quiere dotar de todo eso. ¿Y la prudencia qué es? Cualidad que consiste en actuar o en hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, moderación, prevención y reflexión, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. O sea, yo quiero recibir eso para que me vaya bien en la vida. Algo que Dios me está hablando en este momento y que se me viene así, es como que si Dios no nos hubiese dado la inteligencia, creo que no me hubiese dado el libre albedrío. Exacto. Porque no hubiese confiado en que yo puedo tomar buenas decisiones a través, guiado por el Espíritu Santo. Exacto. Porque si no, si Él sabe que yo soy un terco, que no pienso, o sea, ya está. No, que no camine por ahí, no le voy a dar la decisión de que Él decida, de que Él tome decisiones, porque ya sé que no tiene inteligencia. Ya está, lo hago caminar yo. Y creo que si Dios me da libre albedrío para yo poder tomar también decisiones a través de ser guiado por el Espíritu Santo, es porque Él me puso inteligencia. Él está ahí en mis pensamientos también. Exactamente. Porque si no es como que ya está. Correcto, exactamente. Entonces, no está desvinculada nuestra fe y nuestra creencia con el sentido común, con el pensar. Entonces muchas veces las personas creen que no, solamente creer, y bueno, y eso ha traído torpez, ¿no? En las vidas. Y también se me viene el ejemplo del ejemplo que pone Jesús, ¿no? De que Él dice, aquel que oye mis palabras y las pone por obra, yo los compararé con un siervo, con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces la prudencia es eso que analiza, porque imagínate, este hombre va a construir una casa ¿en dónde? En una roca. O sea, el tipo está pensando en qué fundamento va a edificar su casa. Entonces dice, cuando vienen las tempestades y los ríos, claro, imposible que esa casa sea tumbada. ¿Por qué? Porque está en la roca. Pero él pensó, era prudente. El prudente es el que siempre va más adelante, ¿no? El que siempre analiza si hay peligro o no. Ahora, el que no cumple la palabra de Dios, Dios dice, lo compara con un hombre negligente o insensato. El insensato todo lo contrario, aquel que dice, yo voy a edificar en la arena, ¿viste? No pasa nada. Pero ¿qué pasa? Sucede pasa lo que pasa. Entonces, ahí estamos hablando de sentido común, estamos hablando de pensar. Y nuestra fe muchas veces va tomada de la mano del pensar también. Entonces, yo creo que está todo dicho, creo, ¿no, Nanito? Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería el remedio a todo, no? Porque muchas veces nos sentimos, bueno, ¿qué hago ahora? Están hablando de todo esto, pero ¿qué hacemos? Bueno, el primer punto, lo importante, ¿qué es? Primero, cuando estemos frente a una situación así, para no entrar en ese extremo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, pedirle guía a Dios. Lo segundo que hay que hacer es pensar, razonar, o sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Ya o sea, y el tercer punto sería eso, no apresurarse a espiritualizar todo, o sea, no es que esto es obra del diablo, pensar a ver si esto lo que estoy viviendo yo es algo que algo que yo lo provoqué o algo que también es consecuencia de lo que yo hice. Y bueno, y por último, actuar conforme cuando uno hace ese análisis, ahí Dios te guía que vos tomes una decisión. Algo que me hace acordar, ahora cuando estaba por tomar esa decisión difícil, que yo hice, yo le voy a preguntar a Seba porque Seba me va a ayudar a guiarme. Y me iba con más preguntas, o sea, no me iba con la decisión, me iba con más preguntas. Y eso era lo que a mí me hacía pensar en que si era la decisión correcta. Si realmente lo que yo quería para mi vida iba por ese camino o no.
O sea, yo también tenía que usar mis sentidos comunes. Claro. Como para ver y evaluar si era lo que Dios quería o no. O sea, Exacto. Dios ya más o menos me estaba hablando, me estaba guiando. Pero después también, de nuevo, el libre albedrío, las decisiones, el nivel de que Él nos da para pensar. O sea, la libertad que Él nos da para pensar y que nosotros también tomemos esa decisión. Totalmente, totalmente. Así que bueno, creemos que realmente la fe está vinculada con el sentido común, o sea, no están separadas como muchos creen. Entonces esto nos va a ayudar a tener una fe saludable en Dios, obviamente. Es importante lo que nosotros afirmamos, que la fe en Cristo Jesús es la que nos salva, la que nos bendice. Y bueno, y también queremos compartirlo con ustedes, ¿no? Y más en estos tiempos que hay mucho avance, hay muchas ideas, o sea, la gente hoy tiene acceso a mucha información, hay muchas voces, hoy en día la gente piensa mucho. Bueno, la fe también es algo loco, es algo sobrenatural, pero que también da lugar a pensar, a reflexionar. O sea, yo creo que cuando uno cree, ¿qué puedes perder por creer? ¿No? ¿Qué puedes perder por tomar una decisión? Y eso es lo que nosotros hoy también en este video queremos animarte, a que tu fe en Dios también tenga ese sentido, cobre sentido en tu vida y que sea de mucha bendición para tu vida, para tu casa, para tu hogar. En la Biblia dice que cuando uno cree en Dios tenemos vida eterna. Él dice que Dios nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, tenemos muchos beneficios que cuando uno cree en Dios son beneficios que son buenos, son promesas de parte de Dios, tienen sentido, se hacen presentes en la vida de uno. Uno siente realmente que Dios está respaldándolo, Dios está con uno. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos compartir con ustedes que nos están viendo del otro lado, animarles a que esta fe que nosotros profesamos también tiene sentido, tiene un propósito, hay de parte de Dios un plan. Cuando nosotros creemos algo sucede, algo se empieza a detonar a nuestro alrededor y bueno, y cosas maravillosas pueden sucederte. Nanito, ¿cómo la ves? Tal cual. Hay mucha respuesta también para la gente de afuera, la gente que opina, gente que dice, vos vas a la iglesia y te lavaron la cabeza. No, chiquito, también tengo sentido común y lo estoy usando. Exacto. Hay pruebas históricas, hay documentos que también refuerzan hoy la ciencia. Muchos biólogos, científicos, ateos, agnósticos, se están volviendo creyentes porque también analizan, estudian y empiezan a darse cuenta que la veracidad de la Biblia es tremenda. Y bueno, gloria a Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz, y bueno, y contra la verdad no hay contra la verdad. Así que amigos, hermanos que nos están viendo, los pocos que quedaron, pero los que nos van a ver después, queremos animarles a que crean con todo su corazón y que esta fe que nosotros profesamos, que es en Jesús, sea de mucha bendición y sea potencializada con el sentido común, ¿sí? Así que bueno, desde ya darle las gracias a cada uno de ustedes que han sido parte, que Dios les bendiga. Oramos si hay algún pedido de oración, si hay alguna petición que quieran hacer, pueden comunicarse con nosotros. Si quieren ser parte de lo que hacemos y lo que somos, también las puertas están abiertas a cada uno de ustedes. Quiero saludar a mi primo Lucas también, que acá me mandó un aguante. Luquitas, Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga un montonazo. Él era uno de los que cuando era chiquitito, Dios lo usaba de una manera tremenda. Y decía, a eso yo miraba cosas que no debía y él venía y decía, a eso a Jesús no le gusta. Entonces él venía así con los ojos estrelladitos, chiquititos, y me decía, a Jesús no le gusta eso. Te retaba, ¿no? Yo lo usaba y eso me quedaba en la cabeza. Ese es el Luquita, mi primo. Bueno, gente buena, que Dios les bendiga, Nano. Un placer como siempre. Un placer, quiera Dios que el próximo jueves podamos volver a la misma hora por este mismo canal. Así que nada, gente, les saludamos, gracias por estar. Y bueno, Nanito, Nos despedimos. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y bueno, estamos a la hora. Dios les bendiga. Chao.